Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra para el programa avanzado en Ingeniería del Diseño y Gestión de Proyectos de Automatización, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. La clase de hoy se titula Fundamentos para la Automatización de Procesos Industriales, a cargo de Luis Roberto Castillo, gerente corporativo de Electricidad, Automatización y Robótica de Alicorp y docente de nuestro programa. También nos van a acompañar Carlos Díaz, gerente comercial de Control System Integration, y Carlos Delgadillo, Senior Account Manager Conosur en Honeywell, Perú. Ambos también docentes de nuestro programa. Por favor, les solicitamos que si tuvieran alguna duda o consulta, pudiesen dejar en la opción de preguntas y respuestas y al finalizar la clase vamos a tener un espacio para proceder a responderlas. Al final de la sesión pasaremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y link en el chat. Agradeceríamos mucho que puedan responderla. Sin más preámbulo, le doy el pase a Roberto Castillo. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha sin problema? Perfecto. Carlos. Sí, Roberto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Ya están viendo mi pantalla. Agradecerles y darles la bienvenida en primer lugar por la acogida y por estar acá. Vamos a tocar nuestra primera clase, que es esta masterclass, que en realidad es cómo va a empezar el programa. En realidad esto van a ser, lo que les voy a dar ahora van a ser los primeros 30 minutos, 40 minutos del inicio del programa como tal, ¿no? Porque el programa empieza con esto, ¿no? El programa tiene este enfoque de darnos todas las herramientas para realizar la automatización de cualquier tipo de proyecto industrial, ¿no? Nos da el enfoque claro y nos permite introducirnos a todo el concepto de la automatización en general, ¿no? Yendo en cada recorrido hasta lograr tener un dominio de esta especialidad, ¿no? De esta parte de la ingeniería. Entonces, este programa busca 360 grados, o sea, darle los conocimientos, si tiene los bloques, me acompañó Carlos Díaz, también nos va a acompañar Carlos Delgadillo, y es un 360 grados este problema, que vamos a ir a las habilidades duras, vamos a tocar programación de controladores, siguiendo un paso a paso tranquilo, si no tienen experiencia amplia o en dominio o en temas de programación, ese no va a ser un problema, ¿no? Van a seguirlo, vamos a ver programación de escalas, vamos a ver algo de redes también, y conmigo van a ver este tema de fundamentos y todo lo que tiene que ver con instrumentación, ¿no? Orientada al control de procesos. Y también tendremos un proyecto integrador que busca, una vez que yo tengo un proyecto, cómo lo diseño y lograr que el proyecto tenga tenga resultados desde el punto de vista de la factibilidad, ¿no? Factibilidad económica, ¿no? Que el proyecto sea rentable, porque puede ser el proyecto más espectacular del mundo, pero si no hay rentabilidad, pues nunca verá la luz este proyecto, ¿no? Eso, y además también hay un módulo que ve este tema de finanzas, ¿no? Y también hay temas de habilidades blandas, de gerencia de proyectos, manejo de grupos, y temas que serán bien importantes para lograr tanto la capacidad dura como las capacidades blandas. Entonces, y dicho esto, vamos ya a meternos de lleno en el programa de automatización. Tenemos que empezar por los fundamentos. Y vamos a ver el tema de este programa está orientado al control y automatización de procesos. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el objetivo que pienso lograr después de estos 30 minutos, 35 minutos que tenemos de clase, ¿no? Que ustedes interiorizan y salgan después de esta media hora teniendo bien claro la automatización y cuál es la relación entre la automatización y los procesos industriales. Ese es el objetivo y sobre eso voy a volverlo a comentar al final de la clase. Entonces, vamos a empezar lo primero. Y para lo primero vamos a definir automatización, ¿no? Entonces, dentro de ello, yo tengo una forma muy particular de definir automatización. Entonces, quieren definir automatización, pueden entrar a infinidad de recursos, googlear y todo lo demás. Y yo no voy a definir esa automatización mostrándoles una definición aquí
y en donde les digan 15, 20, 30, no sé, 120 palabras que definen automatización de manera dura, la pueden definir más bonito, menos bonito, pero yo no voy a optar ese camino para definirles automatización. Yo voy a optar otro enfoque totalmente diferente, con un método, lo tengo bien claro, yo lo llamo el método del elefante, ¿no? ¿Y por qué el método del elefante? Simple, ¿no? Decidí ponerle así. No sé si algunos de ustedes en algún momento les han hecho la pregunta en sentido figurado, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo te comes un elefante? La respuesta es por partes. Entonces, si yo voy a encarar una definición como es automatización, que es un concepto grande, complejo, entonces, ¿cuál es la mejor forma? Por partes. Bueno, de esa manera vamos a definirla, ¿no? Por partes. Y la vamos a definir y la vamos a cortar en 4 partes. Yo les voy a definir la automatización desde 4 enfoques. Yendo enfoque desde lo más sencillo, desde lo más granular, desde lo más elemental hasta lo más complejo, ¿no? Y el primer enfoque es un sinónimo, algo tan sencillo, básico, elemental, como un sinónimo. Creo que tenemos habilitado el chat, ¿no? Entonces yo voy a rápidamente, escríbanme un sinónimo de automatización en el chat, por favor. O sea, escríbanme lo que se les viene a la cabeza si yo les digo un sinónimo de automatizar. ¿Qué se les viene a la cabeza? Pueden escribir, por favor, en el chat, simplemente escribirme un sinónimo para automatizar. Estoy viendo aquí, para automatizar, o sea, el verbo automatizar, si quisiera buscar un sinónimo. ¿Y a qué me refiero? O sea, en un sinónimo que te concentre la esencia de automatización. O sea, viene alguien de finanzas, viene alguien de recursos humanos y te dice, defíneme automatización, o sea, defíneme, ayúdame a entender qué es automatización. Entonces, hay una forma bien fácil de definirla, que es, por ejemplo, escriben controlar, optimizar, industrializar, operación, un sinónimo tan fuerte que me diga qué es, ¿no? Entonces, operación remota, industrializar, es lo que están escribiendo, dejar un sistema optimizado para que trabaje por sí solo, correcto. Pero en un sinónimo, en una sola palabra, ¿y saben cuál es esa? Controlar. O sea, si ustedes quieren en una sola palabra, en un sinónimo, el core de lo que es automatización es controlar. O sea, yo automatizo para tener el control. Entonces, algo tan básico, entonces ya ese sinónimo les da claras, o sea, a quien se lo pregunte le va a dejar claramente la idea que ustedes quieren transmitir, ¿no? Entonces, ese es el tema bien básico, controlar el sinónimo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos y googleamos en Google y pongo concepto de automatización, entonces les va a decir esta serie de definiciones de cliché de 10, 15, 20, 30, 40 palabras. Pero ustedes hagan un scan de todas esas letras y van a encontrar el verbo controlar. Porque ese es el core de la automatización. La automatización es que ha sido creada para controlar algo. Y puede ser un barco, un proceso industrial, la domótica, un edificio, ¿no? Y es controlar. Ese es el primer enfoque bien sencillo para definir automatización. Ahora vamos yendo un poquito más allá. Vamos a ver el segundo enfoque. Les dije que le íbamos a ver desde 4 enfoques. El segundo enfoque para entender automatización es una analogía. O sea, ya vimos un sinónimo, ahora una analogía, ¿no? Y para hacer esa analogía, les voy a poner un video. Le voy a poner un video aquí. Y no sé si alguien identifica el video de la película, les pongo rápidamente. Correcto, ya lo pusieron en el chat. La película es Depredador. Depredador, la primera, del año 1997, de Arnold Schwarzenegger. Con los que yo también soy profesor de pregrado y cuando hago esta definición de automatización en pregrado, pues nadie ha visto la película, ¿no?
pero yo sí la he visto innumerables veces en Función Estelar en los 90s, ¿no? Entonces, y esa es la película. Ahora, ¿pero qué tiene, profesor, que ver Depredador, no? Pues en Depredador hay una frase. Hay una frase que inicia en estos segundos que le he puesto, y la frase es la siguiente, es esta, miren. The big man was killed. You must have wanted it. Its blood was on the leaves. If you please, we can kill it. Entonces, la película de Depredador trata de una serie, de un conjunto altamente especializado de SEALs, de marines de Estados Unidos que se van a una selva en Centroamérica, en Colombia, ¿no? No es en Centroamérica, es en Colombia. Y repentinamente comienza a morir uno a uno, y no sabían qué era, ¿no? No sabían que supuestamente a estos non plus ultra super soldados americanos que le habían ganado a todos, le habían matado a medio mundo en guerras y todo, repentinamente los estaban matando sin saber qué y cómo. Hasta que sucede esta parte que vieron en el primer video, en donde alguien ve y dice la palabra contact, que significa contacto. Entonces, es la palabra clave para todos los marines, contacto. Entonces entonces llegan todos y comienza, él lo dispara y lo hiere. Y miren, justamente está ahorita en la presentación, justamente lo hiere, ¿no? Le dispara y le da. Y luego en el diálogo, la chica dice, when the big man was killed, cuando el hombre grande lo mataron, el depredador en este apareció, ¿no? Y ustedes debieron herirlo, dice la chica. Their blood was on the lips, ¿no? Su sangre estaba en las hojas, ¿no? Entonces Arnold, el buen Arnold, dice, if he bleeds, we can kill it. Si sangra, podemos matarlo. Entonces esa es la frase que quería buscar dentro de la película y en la relación. Y ahora, ¿pero qué tiene que ver esa frase? ¿Por qué buscar esa analogía? Es muy sencilla. Es una analogía que resume el fundamento de la automatización, muchachos. El fundamento y el core de la automatización que hoy en día, con el tema de IoT, de la Internet, industria de Internet de las cosas, con el tema de la analítica avanzada basada en datos, con el Big Data, ¿no? Entonces, con las técnicas avanzadas de analítica de procesos que están basados en el dato. Y justamente, es eso. ¿Y cuál es la analogía? Pues la analogía es la siguiente para el tema de automatización, que es el principio y la ley cero de la automatización, o sea, el comienzo de las cosas, que se dice, si lo puedo medir, lo puedo automatizar, ¿no? Así de sencillo. Entonces, if it bleeds, si sangra, lo puedo matar. Si lo puedo medir, es capaz de ser automatizado, ¿no? Esa es la relación. Y para ejemplificar este detalle y este tema, quiero ir rápidamente a ejemplificarlo de manera muy rápida. Miren ustedes. ¿No? Imagínense un lazo de control de caudal, ¿no? Esto es una línea de agua que tiene un determinado caudal. De agua, digamos, un caudal constante que va en metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, mi objetivo en esa tubería, en esa línea de caudal, es controlar el caudal, controlar el flujo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el caudal que pase por aquí llegue a un set point que sea igual, un set point de caudal, que sea igual a 21 metros cúbicos por hora. Entonces, yo tengo que automatizar eso. Tengo que automatizar esos flujos. Tengo que buscar cómo yo puedo lograr estabilizar y que por ahí siempre pase 21 metros cúbicos por hora. Entonces, ahí viene el tema del principio de la automatización. Si yo quiero controlar algo, yo tengo que saber ser capaz de medirlo. Entonces, yo hago un lazo de control, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que colocar aquí como elemento de medición, pues será un flow meter, un caudalímetro. Será un caudalímetro. Y luego yo tengo que colocar acá una válvula de flujo, una válvula de control de flujo, ¿no? Entonces, con estos dos elementos que yo tengo aquí, ¿no? Con el flujómetro
que me es capaz de medir instantáneamente el valor de esa variable física, o sea, que me mide el caudal. A partir de ahí, de ese dato que es medible, a partir de ahí, en un lazo de control de caudal, ¿no? A partir de ahí, en un lazo de control de caudal, pues yo podré comenzar, ¿no?, a controlar el actuador que va a ser una válvula de control de flujo modulante, ¿ok? Modulante, que irá modulando, abriendo 10%, 85%, con el objetivo claro de poder llegar a mi set point de caudal. Entonces, ¿se imaginan ustedes tratar de llegar a un set point de caudal si yo no puedo tener el flujómetro? ¿Cómo podría yo ser capaz de poder automatizar algo si es que yo no tengo este control? Entonces, esa capacidad de medir que finalmente me va a dar la capacidad de controlar algo. Entonces, eso es muy importante y sobre eso dice la regla 0 de la automatización, ¿no? If it bleeds, we can kill it. Si se mide, se controla. Así de sencillo. Y extrapolando esto a lo que yo les decía, el tema del día de hoy, ¿qué es el Big Data? ¿Ok? ¿Qué es Big Data? ¿Qué es IoT, no? ¿Qué es el tema de estrategias avanzadas, de control analítico avanzado, no? ¿En qué está basado toda la técnica moderna? Está basado en esto, muchachos, ¿no? Está basado en esto, en poder medir. Lo mido y tengo lo data. Mientras más data tengo es mucho mejor. Y hay una simpleza en esta evolución de la automatización años antes. Primero, tú no tenías la capacidad de almacenar tanta data. Y si la hubieras tenido, no tenías la capacidad de procesarla tan rápido. Al día de hoy, almacenar data ya no es un problema. Ustedes ven la cantidad de información que hay en Internet, ¿no? El Google Maps solamente en un tamaño descomunal. Entonces, almacenar cantidades descomunales de data ya no es un problema. Ni tampoco es un problema analizar cantidades descomunales de data. Entonces, lo único que se ha hecho es llevar este principio cero de la automatización con las herramientas que tenemos hoy disponibles y hemos logrado todo esto. Entonces, esto es básicamente el tema, ¿no?, del tema del segundo enfoque de la automatización. Ahora vamos por el tercer enfoque. El tercer enfoque, ya hemos empezado de lo pequeñito, un simple sinónimo, y hemos ido por una analogía que nos ha ayudado a entender claramente si yo quiero automatizar algo, pues tengo que medirlo, y una vez que lo mida, tengo que tener un segundo elemento que es el actuador, que me va a hacer modificar esa variable física para yo poder llegar al set point, ¿no? Y ahora viene el tercer enfoque. Y el tercer enfoque, para definir automatización, es ir un poquito a su estructura, ¿no? Ir un poco a su estructura, ¿no? Y él les había dicho que de primer saque hemos utilizado el método del elefante para este gran concepto de automatización, encararlo desde 4 enfoques. Pues en este tercer enfoque, ¿no?, vamos nosotros a, creo que alguien está, Víctor Javier está levantando la mano para preguntar algo, pero entiendo que las preguntas las vamos a hacer al final, al final, ¿no?, para tener un poquito de fluidez. Al final hacemos las preguntas. Por favor, les pido que tomen nota, ¿no? Entonces, vamos a volver a utilizar en este tercer enfoque el método del elefante nuevamente. Entonces, si la estructura de automatización, la automatización es una estructura y yo tengo que cortarla en partes para poder ver cuál tangiblemente es una de esas partes, ¿no? ¿Cuáles serían? Aquí les pido nuevamente su ayuda, su colaboración en el chat, de manera rapidita, lo que se les venga a la cabeza, ¿no? Si ustedes tuvieran que definir a la automatización y cortarla en 4 partes, como el cuerpo humano, cabeza, tronco, brazos y piernas, por ejemplo, ¿no? Esas serían las 4 grandes partes de un cuerpo humano. Entonces, si ustedes ven la estructura de la automatización, podrían cortarla en 4 partes, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas 4 partes de la automatización? ¿Me pueden ayudar rapidito en el chat, nombrando 1, 2 o 3? ¿No? Rapidito, solamente escribiendo en el chat.
si ustedes tuvieran la potestad, ¿cuáles serían? Es controlar, censar, actuar. Lo acabamos de decir muy bien, Mauricio. ¿Cuáles serían esas esas partes? Programación, instrumentación, control y gestión, muy bien. Medición, transmisión, control y visualización. Feedback o retroalimentación, control, supervisión, adquisición de datos. Muy bien. Controlar, supervisar. Entradas, salidas, programar, controlar. Miren, controlar, medir, input, output, gestionar, retroalimentar. Qué bueno, muchísimas gracias. Todos de alguna manera le han dado a la respuesta, ¿no? Entonces, y aquí vamos un poquito a ver la estructura de la automatización, el tercer enfoque, ¿no? Entonces, sencillo, miren, sencillo, partamos desde el punto de vista anterior en el tema de la analogía, ¿no? If it bleeds, we can kill it. Si lo puedo medir, lo puedo automatizar. Entonces, ahí ya un poquito que nos va dando luces del primer elemento, y lo han escrito ahí, ¿no? Lo han escrito ahí, input-output, instrumentación, medición, ¿no? ¿No? Ahí ya lo escribieron, entradas, salidas. Pues esa es la primera parte de la automatización y es la base de la automatización. Y es el campo, son todos los sensores y los actuadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la automatización, ¿no?, tiene en sus elementos que actúan y que hacen el control en todos los sensores y en todos los actuadores, porque lo acabamos de ver. Si no hay un actuador y no hay un sensor, si no lo puedo medir, no lo voy a poder controlar. Entonces, esos son los dos elementos. Entonces, si yo voy y quiero ver la estructura de la automatización, voy a un proceso industrial y en ese proceso industrial hay sensores y en ese proceso industrial hay actuadores. Esos dos elementos que están inseridos en el proceso industrial son nuestro primer bloque. ¿Cuál creen ustedes? Y aquí sí ya vamos viendo, ayúdenme en el chat también, ¿cuál sería el bloquecito que iría aquí arriba? ¿Cuál sería el bloquecito que iría aquí? Al cual se acoplan estos sensores y estos actuadores. El control correcto. Los controladores, muy bien. Bingo. PLC PAC, correcto, Sergio, muy bien. Los PLCs o su nombre evolucionado ahora se les llama PAC, ¿no? A la evolución de los sistemas de control. Ese es el segundo bloquecito, el control, ¿no? Los PLC, los DSS, los PAC, cualquier tipo, un control basado en software, que es el soft control, ¿no? Entonces, ese es el segundo bloquecito de la automatización. Ya van dos partes. ¿Cuál sería el tercero? ¿Cuál sería el que iría aquí? ¿Cuál sería ese elemento? Lógica de control, la lógica de control está metida aquí, ¿no? Es la supervisión, la adquisición de data, que es el SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA, ¿no? ¿Se acuerdan de SCADA? S de Supervisory, C de Control, AND, la A de AND, Data Acquisition, que es el SCADA, que es el HMI, el Human Machine Interface. El Human Machine Interface, la interfase en donde el hombre va a poder interactuar con el controlador y el controlador a la vez bajar y conectarse con los sensores y los actuadores. Pero justamente hay aquí un tema, ¿no? ¿Cuál sería el cuarto elemento? Porque solamente lo vamos a dividir en 4 elementos. ¿Cuál sería el cuarto elemento? Que sería algo que está por acá, ¿ve? ¿Cuál sería ese cuarto elemento? Porque hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, el HMI es un HMI, una computadora, puede ser un panel view, ¿no? Un panel remoto. Y luego está el PLC. El PLC es algo tangible. Y luego tengo los sensores actuadores, que también es algo tangible. Y es las señales industriales, la comunicación. Ese es el cuarto elemento. El cuarto elemento es esa comunicación. Es esa comunicación que hace que el PLC se acople con el SCADA y que el PLC se acople con los sensores y los actuadores. Y de esta forma, ¿qué es lo que yo voy a tener de esta forma? De esta forma,
yo voy a tener mi concepto de automatización bien compacto y bien complejo. Esta definición está basada en la definición de la pirámide de automatización y yo solamente estoy cogiendo los 4 primeros bloques para entender claramente la automatización core, la parte core, la que controla el proceso. Luego de ello habrán un nivel superior, que será el tema del MES, que es el tema del Manufacturing Execution System, que es el nexo que une esta automatización dura del proceso, la parte core que hemos hablado, con la cumbre de la pirámide, la cúspide, la parte más alta, que es el ERP, el Enterprise Resources Planning, que es, por ejemplo, un SAP, ¿no? Entonces, que ya son y coronan, pero estas ya son bloques arriba de la parte de la automatización core. Y esa automatización core es la que nosotros estamos enfocando acá, ¿no? Porque finalmente, primero tienes que controlar muy bien un proceso antes de pensar e irte a la parte de arriba, ¿no? Primero haces bien la base y luego ya puedes pensar en los estadios superiores. Así que esto es la definición de automatización en su más pura estructura, ¿no? Entonces, un tema que les quedó claro. Ahora vamos a ver el cuarto enfoque. Nos vamos a centrar en la automatización como un cuarto, el cuarto y último. Entonces, acuérdense, sinónimo, analogía, estructura. Ya sabemos las 4 partes, ¿no?, de la estructura. Ya vamos una por la quinta, una definición que para mí es súper importante, que es la representación gráfica. ¿Cómo yo represento gráficamente la automatización? Y aquí viene el concepto de arquitectura de control. ¿Qué es la arquitectura de control? No es más que la representación gráfica de la estructura de la automatización. Entonces, si antes nosotros hemos visto una estructura que estaba basada, y lo vamos a enfocar habíamos dicho, imagínense, hay 2 plantas industriales, como ustedes lo están viendo ahí, ¿no? Y habíamos dicho que la arquitectura de control es la representación gráfica. Es la representación gráfica de la estructura de la automatización. Entonces, si voy a reflejar gráficamente la estructura, ¿no?, tienen que estar subpartes. Entonces, ¿cuál es ese primer bloque? Los sensores y los actuadores. Bueno, habíamos dicho que dentro de las plantas industriales están los sensores y los actuadores, que son los que están ligados acá. Luego habíamos dicho en la siguiente parte del PLC, ¿ok? Arriba de ello está el PLC, ¿no? El PAC, ¿no?, el controlador. Arriba del controlador, pues habíamos visto que estaban los SCADA, las interfaces hombres-máquina, ¿no? Y que en este caso estoy representando por unos servidores, ¿no?, que es la estructura de un SCADA modular mucho más grande para una planta importante, y a través de los clientes SCADA o los Operation Workstation, los OWS, que son lo que irían dentro de una sala de supervisión donde está el operador, ¿no? Los servidores, los SRBs, estarían en una sala de ingeniería, en donde están los servidores, una sala de ingeniería con accesos controlados, con un ambiente controlado, ¿no? Entonces, eso sería lo cuarto. ¿Y cuál es el cuarto elemento que hemos dicho? Las redes. Entonces, dentro de las redes están los protocolos Ethernet IP, Foundation Fieldbus, Profibus y HART. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, muchachos? Tenemos una arquitectura de control, ¿no? La arquitectura de control es una representación gráfica de la automatización. Y la arquitectura de control, aparte de darnos claras luces de cómo estos 4 elementos están articulados, nos da información adicional, cómo nos va diciendo cómo, además, en el layout de planta está esta distribuida, ¿no? Nos dice, estos van en la sala de supervisión, estos están en la sala de ingeniería y mantenimiento, los PLCs están en las salas de tableros, y pues nos van diciendo claramente una idea de una estructura en física, de distribución física. También nos da ese input la arquitectura de control. Aparte de decirnos cómo está estructurada, nos dice cómo está físicamente distribuida en el layout de planta. Y ese es el cuarto enfoque. Entonces, muchachos, con estos 4 enfoques que yo les acabo de decir, pues hemos definido automatización. Y de una forma totalmente diferente, no la típica automatización, ¿no? Una forma muy rápida, en 20 minutos,
los fundamentos claros de la automatización. Muchos de ustedes estos ya lo sabían, pero esta estructura es una estructura que te define automatización en todos los niveles y lo puedes aplicar en cualquier tipo de industria. Food and beverage, oil and gas, en cualquiera, en un avión, en la domótica, en una planta de hacer cerveza, en cualquier tipo de industria. Si se dice que está automatizado, debe cumplir los 4 enfoques que acabamos de ver antes. Entonces, y ahora, porque el curso, yo les decía, el curso es fundamentos para la automatización y conceptos de fundamentos para la automatización y el control de procesos industriales. Entonces, acabamos de definir automatización ya. Y de manera rápida, sencilla y bien estructurada, y creo que ya lo tienen claro. Partiendo de ese concepto de automatización, ahora vamos a ver el proceso, porque les acabo de decir, les tienes que quedar bien claro cómo la automatización engrana con el proceso industrial. Y aquí viene el tema, ¿por qué es importante el proceso industrial en la automatización? O al revés, ¿por qué la automatización es importante para el proceso? Que da igual por qué el proceso es importante para la automatización, porque es una simbiosis. Son dos mundos que colisionan y se encuentran. Y el tema es bien sencillo. Miren ustedes. Yo tengo aquí mi proceso industrial. ¿Ok? Yo tengo aquí mi proceso industrial. Y acabamos de decir claramente que la automatización para controlar algo debe tener una serie de sensores y debe tener una serie de actuadores. Pero estos sensores y estos actuadores son elementos que pertenecen, ¿a quién pertenecen? Pues pertenecen muy claramente al proceso industrial. Los sensores y los actuadores están distribuidos en planta. A lo largo, primer y segundo piso, no importa el tamaño, pero están metidos en la planta y son parte del proceso. Ahora, ¿cuál es ese link con la automatización, no? Esto va a ser mi automatización. Esa es mi automatización. Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver nuestros primeros cursos en la universidad? El tema de conjuntos, de uniones de conjuntos, dentro de los primeros conceptos de la secundaria, el tema de los conceptos de los conjuntos. Entonces, yo tengo aquí 2 conjuntos, pero son 2 mundos que tienen una unión, ¿no? Que tienen una parte común. Y esa parte común acaba de quedar aquí clara. Son los sensores y los actuadores, porque en la automatización, arriba del sensor y los actuadores, hemos dicho que va a estar el PLC y arriba va a estar el SCADA, ¿no? Entonces, lo que yo tengo aquí es claramente, este es mi bloque de SCADA, este es mi bloque de PLC, ¿no? Pero habíamos dicho que estos señores de acá, ¿no? Los sensores y los actuadores se comunican con el PLC y a la vez el PLC se comunica con el SCADA a través de las redes. Entonces, lo que yo les estoy mostrando aquí no es más que la estructura de la automatización, pero puesta y diagramada en el gran bloque proceso que ha sido colisionado con el gran bloque automatización, ¿no? Y nos quedamos con estos señores. Nos quedamos ahí con estos señores. Entonces, esos señores son el común denominador. Y aquí viene la parte interesante, la parte sencilla, ¿no? Los sensores y los actuadores están y pertenecen al proceso, pero son controlados por la automatización. Entonces, el cerebro pertenece a la automatización. Entonces, de esta manera es como el control funciona para dominar y llevar al proceso de un punto a otro y tener los diferentes set points. Entonces,
Esta es la parte por qué la automatización y el proceso son importantes unos a otros, que tienen una parte en común que comparten para realmente lograr esa eficiencia en el control de los procesos, ¿no? Entonces, dicho esto, entendiendo claramente cuál es la unión que comparten y la parte de unión entre ambos, ¿no? Vamos a ver con un poquito de conceptos importantes también del tema de procesos, ¿no? Y está aquí, ¿no? Entonces, habíamos dicho claramente lo que les acabo de decir, ¿no? El primer bloque, que son los sensores y actuadores, no es más que el proceso, ¿sí? Entonces, y de esta manera, pues nosotros ya estructurando y haciendo un poquito más granular esta unión, yo tengo que los sensores y los actuadores, ¿qué es lo que buscan? Buscan controlar una variable física. Se los dije en el caudal, ¿no? Yo quiero controlar el caudal, pero para controlar ese caudal necesito un actuador y necesito un sensor, ¿no? El sensor mido esa variable física y el actuador tiene la capacidad de modificar esa variable física. Y estos dos señores van a ser los sensores, van a ser inputs del PLC y los actuadores van a ser outputs, salidas del PLC. Entonces, los sensores son entradas, inputs, y los actuadores son outputs o salida. Y de esa manera, ¿por qué? Porque en el controlador está el programa, está el algoritmo de control, el algoritmo PID, por ejemplo, por no decir dar algún ejemplo concreto, que se encarga de estar midiendo constantemente la variable y hacer el cálculo dentro de ese algoritmo para controlar y por dónde tiene que moverse ese actuador, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, tengo inputs, outputs, entradas analógicas, digitales, si yo quiero, o si no quiero usar nada de IOs analógicas, digitales, puedo utilizar comunicación industrial IP, que hoy día con el Internet de las Cosas, ¿no? Con el Industry 4.0, se está llevando a prácticamente que la unión y la comunicación entre que dan los sensores hacia arriba ya es más con comunicación digital para de esta manera pues tener más información y no tener un límite, porque cuando transmito señal de manera análoga solo transmito una cosa, ¿no? Y si de manera digital también una cosa. Y luego entre el SCAI y el HMI pues ya hay una comunicación mucho más estructurada, ¿no? Y ya es única y exclusivamente de manera literal. Entonces, dentro del tema de las definiciones del proceso industrial, pues también vamos a dar rápidamente un par de conceptos, que es cómo lo defino o cómo lo represento, porque aquí comenzamos a diagramar y esto ya, como les dije, lo que yo les estoy explicando de manera muy rápida y trato de hacerlo de la manera más sencilla, es nuestros primeros 40 minutos del programa. El programa inicia así, quizás con un poco ya más detallado, más calma, con algunos ejemplos más prácticos. Ya vamos a ver el laboratorio que tenemos que nos va a servir como base para todo esto, ¿no? Pero nos permite hacerlo, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿cómo lo defino y cómo represento un proceso industrial con el PIND? El Piping and Instrumentation Diagram, P&AD, ¿no? Que es fundamental para la automatización, es el punto de partida para poder automatizar. ¿Y cómo lo explico? A través de una memoria descriptiva. Una memoria descriptiva no es más que un relato de lo que es en sí el PIND, es la explicación gráfica. ¿Por qué? Porque los ingenieros de automatización no somos expertos en procesos. Necesitamos siempre a alguien que nos apoye y nos explique, porque nosotros no sabemos las reacciones químicas, los balances de masa, los balances térmicos, ¿no? Entonces, todo eso, ese tema, todos esos diseños es de una especialidad que es el procesista. Pero nosotros no necesitamos entrar a esa profundidad, simplemente necesitamos con el PID, la memoria escritiva, vamos a ver cómo el tema funciona y se entiende, ¿no? Entonces, un PID, aquí está la información, un poco de lo que contiene, está un listado de las cosas que contiene, y también en español al PID se le llama DTI, diagrama de tuberías e instrumentación, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo dibujar un PID? Hay mucha normativa. Dentro de ellos, por ejemplo, la ISA, de la International Society of Automation, la ISA que va desde la norma, desde la S5.1 hasta la 5.5, que te recorre toda la normativa, cómo escribir o generar o hacer PIDs. No es que yo comienzo y hago PIDs como yo quiera, ¿no? Hay varias normas, esta es una de ellas, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay un claro ejemplo de un PID donde se muestra en realidad todo el tema de los detalles, los tags, los equipos,
las líneas. Entonces, aquí están todo lo que son las leyendas, dependiendo del tipo de instrumento, ¿no? Y aquí hay una memoria descriptiva, que la memoria descriptiva te detalla básicamente, te explica en palabras el PID, ¿no? Te lo explica, te explica los lazos de control, te norma los interlocks, te dan las condiciones de operación, ¿no? Los puntos de los set points, que finalmente esta memoria descriptiva, cuando el proyecto se haga realidad y yo tenga que programar el controlador, va a terminar en la filosofía de control. Entonces, la memoria descriptiva del PID los hace el procesista, pero eso es nuestro punto de partida para posteriormente nosotros, en nuestro lenguaje de automatización, generar la filosofía de control, que ya es un documento más cercano a nosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que aquí ya nos ha quedado totalmente claro el tema de de automatización como tal, ¿no? Entonces, y hemos logrado un poquito entender los fundamentos de la automatización que hemos hecho, entender los fundamentos de los conceptos, 4 enfoques: sinónimo, analogía, estructura y representación gráfica, arquitectura de control. Y de ahí nos hemos ido con esa base a entender cómo es esa relación automatización-proceso. Y hemos terminado un poquito viendo las partes de un proceso para representarlo claramente. Y esto aquí continúa, porque de ahí continúa en el resto del programa. Es un poquito, les he querido dar de manera ejemplificada un poco. Y ahora la hemos hecho aquí sin muchos recursos, digamos, de gráficos. Ahora les quiero mostrar el laboratorio, en nuestro laboratorio, y para esto les voy a dejar aquí un gráfico QR. Les pido que por favor, si tienen en su celular un lector de gráficos QR, ¿no? Un lector de gráficos QR, pues vean este gráfico QR e ingresen a su, déjenme un instante, ingresen a su explorador, ¿no? Y en su explorador, ustedes van a ver esto. No sé si ven mi pantalla. Creo que no compartí. Denme un instante. Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla? Miren, ahí le van a dar clic a esto. Ahora y ahí, sí, Robert. perfecto. Aquí le van a dar clic. Bienvenido. Estás a punto de recorrer uno de los mejores. Vamos a ver conocer nuestro laboratorio. Nuestro campus diseñado pensando en potenciar el ingenio y la creatividad de nuestros estudiantes. Ubicado en el distrito de Barranco, en Lima, Perú, nuestro campus es considerado el más moderno de Latinoamérica. Con los laboratorios más top del Perú, equipados con tecnología de punta, destaca también por ser una edificación de espacios responsables con el medio ambiente. ¿Qué mejor que estudiar en un lugar así? Entonces, aquí nosotros vamos a ir a ingeniería electrónica, y dentro de ingeniería electrónica vamos a ir a automatización, y nos va a llevar dentro de automatización. Ese link está para que hagan el recorrido y conozcan un poco más la universidad, pero yo me quería detener aquí, que este es nuestro laboratorio, y en este laboratorio, viendo un poco los temas de nuestra infraestructura, vamos a llevar a cabo la clase para que puedan verlo. Y miren, este es nuestro laboratorio, en donde nosotros tenemos 3 módulos de proceso totalmente equipados. Este módulo está basado en instrumentación 100% Siemens. El módulo como tal, como todos sus sensores. Hay medidores de caudal, de presión, de nivel y de temperatura, nivel continuo y nivel puntual, vibratorios y de presión por la columna hidrostática, ¿no?
Y este módulo, todos sus actuadores son neumáticos. Acá, por eso en esta parte aquí ven un compresor, ¿no? Entonces, esto es 100%. Si ustedes, ya vamos a entrar en mayor detalle, abrimos este tablero, bien vemos PLC Siemens, ¿no? Y por acá tenemos lo mismo, tenemos dos módulos basados en 100% Rodwell a nivel del control. Tenemos un Compact Logic, tenemos un Compact Logic, un Control Logic, tenemos un Micro Logic, tenemos Stratix 8000 y el módulo de proceso, que a nivel de proceso es idéntico al de Siemens, idéntico, ahí en esta toma los he puesto a los dos, pero esto usa sensores Endres-Hauser, presión, nivel, temperatura y caudal Endres. Y todos los actuadores son válvulas de control servomotorizadas. Entonces, les ofrecemos dos fabricantes, Endres, Siemens, a nivel de instrumentación, sensores actuados por neumáticamente y eléctricamente con servomotores en el tablero de Siemens. Tenemos un S7500, un S7200, tenemos un S7300, tenemos la gama de periferia descentralizada, tenemos ET200, tenemos switches que nos van a permitir navegar y tener una experiencia aquí en el laboratorio. También lo que les quería mostrar es con toda la normativa de bioseguridad con los espacios. Van a ser un espacio controlado por un número de alumnos, máximo 6 alumnos los días sábados que tengamos laboratorio, ¿no? Entonces vamos acá con este clic, lo podemos verlo desde el otro enfoque, el laboratorio, para que lo puedan ver claramente. Aquí tienen los laboratorios que realmente están espectaculares. Por eso es que yo los invito a que vean este programa, sigan este programa con nosotros. Y luego de esto, finalmente le doy pase al tema de la parte comercial y entramos al tema de las preguntas y respuestas que pudieran tener cada uno de ustedes. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Karen. Hola Luis, muchas gracias. Quería comentarles un poco, buenas noches primero, ante todo buenas noches. Quería comentarles un poco acerca de este programa de automatización, darles algunos datos. Le cuento que el inicio es el día 30 de abril y finaliza el 18 de diciembre, es decir, son 7 meses y medio de clases, en total son 188 horas. La teoría es virtual y toda la parte práctica es por medio de los laboratorios de forma presencial. Para ello, para usar los laboratorios, como ustedes han visto, solo hay pocas PCs por la cantidad de máquinas. Es por ello que solo entran 9 alumnos por grupo. Los grupos son los siguientes: los días viernes de 6 a 10 de la noche, los días sábados de 9 a 1 o los sábados de 2 a 6 de la tarde. Solo 9 alumnos por grupo. El precio del programa es de 12.500 soles. Sin embargo, para ustedes, los asistentes a esta clase, les queremos dar un precio especial, un descuento especial. Liliana Franco, que es la otra asesora del programa, y yo nos estaremos comunicando con ustedes para brindarles este descuento especial, pero igual les quiero comentar que en el chat les van a estar enviando unos links. Si ustedes les hacen clic a los links, se comunicarán tanto con Liliana como conmigo por medio de WhatsApp. Desde ahora nos pueden hacer todas las consultas que gusten para poder ayudarlos. Anímense a participar porque, como les digo, solo son 9 alumnos por grupo y ya tenemos varias personas inscritas. Muchas gracias. Perfecto, ahora estamos atentos al tema y dentro de ello estamos aquí Carlos Díaz y Carlos Delgadillo. Está Carlos Díaz que me acompaña dentro de este programa, ¿no? Para responderles todas las consultas que puedan tener, ¿no? Ahí tengo, Carlos. Tenemos hay un par de consultas. ¿Es posible prescindir de los PLCs en la medida que la comunicación está migrando a Ethernet IP? Es decir, sensores y actuadores que se comunican directamente con el SCADA sin tener de por medio un controlador. Yo puedo responderla, pero el gurú de ese módulo es Carlos, así que golazo de chalaca, Carlos. Gracias por el cherry.
Mira, Mauricio, es cierto que hoy en día ya hay muchos instrumentos y actuadores que directamente tienen el puerto de comunicación y el protocolo en Ethernet IP, eh, pero nada va directo al SCADA. Siempre hay en el medio un servidor de datos, ¿no? Típicamente un OPC, que es el que te va a gestionar el intercambio de datos, ¿no? Y el hecho de tener en la sede SCADA el tema de control no implica de que sea un control complejo, ¿no? Estamos hablando básicamente de eventos, ¿no? Reacciones y de repente también de algún tipo de cálculo matemático o lógico. Eh, Prescindir al 100% del PLC es imposible. Necesitas un equipo que te pueda realizar todos los esquemas de control que puedas necesitar, ya sea batch, sea continuo, sea proceso, sea avanzado, lo que necesites, ¿no? Y los SCADAs no tienen esa capacidad. Tendrías que incorporarle alguna función adicional que te permita hacer ese tipo de secuenciamiento y control. Pero lo que se estila es un sistema compartido. O sea, tú necesariamente necesitas una interfase para saber qué está haciendo el sistema y un controlador independiente, físico, hardware, como decía Roberto, que pueda operar independientemente si es que el SCADA o la parte de visualización se va, ¿no? Es un riesgo que tendrías que mitigar implementando redundancias a nivel de energía, comunicaciones, computadora. Entonces, es un tema también de diseño y como vamos a ver en el programa, es un tema de costo también, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es no puedes prescindir del PLC, pero la comunicación te ayuda mucho en el tema de intercambio de información, sobre todo para diagnóstico y corrección de problemas, ¿no? Correcto. Y para complementar, Carlos, existe el tema del soft control. El soft control no es más que un control un controlador basado en PC. Correcto. Que es un emulador, es un programa. Entonces, en realidad, puedes correrlo en la PC, por ejemplo, donde estás haciendo el SCADA, pero, o sea, el PLC existe en su concepto, es un programa que lo está corriendo. Ahora, que no lo veas físicamente, o que no sea una caja en tu tablero, y que a lo mejor todos los sensores vayan comunicados, entre comillas, al SCADA, pero no, van conectados a un hardware que es la computadora, y dentro de esa computadora podría estar corriendo un programa que emula un PLC, haciendo la lógica de control de un PLC, ¿ok? Pero a su vez interactuando con otro programa que también está dentro de esa computadora, que sería el SCADA, ¿no? Sí, es cierto. Muchos fabricantes tienen esta opción de soft control, no la mueven mucho realmente. Creo que no pegó por culpa de Microsoft, más que porque sean malos o que no funcionen, más por culpa del sistema operativo. Pero sí, son opciones que están disponibles, pero yo personalmente, en toda mi experiencia profesional de implementación de soluciones, en 27 años no he visto ningún sistema funcionando de esa manera, ¿no? Correcto. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿La domótica está considerado dentro del campo de la automatización? Por supuesto que sí. Si tú miras la domótica, pues la domótica tiene toda la estructura que acabamos de hacer. También tiene una arquitectura de control, tiene unos sensores de temperatura, de intensidad luminosa, en función de lo que quieras lograr, y también tiene unos actuadores, algo que baja una cenefa para mitigar el esto, o si quieres un blackout 10 de noche, también te baja digamos, las cortinas, te controla tus cortinas, o te controla tu sistema, sea de calentamiento, o sea de aire acondicionado, ¿no? Entonces, y también tú tienes un controlador que hace esa función, y también tienes un display, un HMI, en donde tú interactúas, o también con estas domóticas que están conectados a las redes del hogar. Tú también puedes tener una aplicación en tu smartphone, y desde tu smartphone poder leer todos los sensores que están en tu planta, y además controlar todos los actuadores. Bueno, nos acompaña Carlos. Carlos, tengo aquí Carlos Delgadillo. ¿Cómo estás, Carlos? Roberto, quería complementar algo de lo de domótica. La diferencia con, digamos, la automatización industrial que has estado hablando tú en la charla va más por el lado del grado de protección de los equipos
y la complejidad de cosas que puedas hacer, ¿no? Pero en el fondo, al cumplir los 4 enfoques, es automatización, ¿no? Correcto. Carlos Delgadillo, ¿cómo estás? Tengo una pregunta aquí que hace Dura Rodrigo. Dura Rodrigo. Dice, buenas noches. En el contexto de IoT, Industry 4.0, ¿qué es industrial? ¿Creen el software y dispositivos para enviar datos a la nube? ¿O se trabajará en conjunto con el departamento de informática para que cree el software para ello? Claro, de hecho, ahí la respuesta es básicamente el software. Necesariamente lo recomendable es que sea creado por el fabricante, debido a que no solamente es un software de aplicación, sino que llevar información a la nube generalmente trae como consecuencia aumentar los niveles de seguridad que puedas tener en el camino desde tu planta hasta la nube, ¿no? Entonces, necesariamente los fabricantes de software, los fabricantes de este tipo de soluciones, tienen ya soluciones diseñadas, ¿no? Y robustecidas para poder prever cualquier tipo de intrusión que haya en el camino de la información hacia la nube, ¿no? Entonces, es muy recomendable que mejor sean software ya creados o diseñados por un fabricante especializado que crearlo pues, en tu laboratorio, ¿no? Entonces, ese sería lo más recomendable, ¿no? Y es así como se trabaja, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Aquí viene una pregunta muy interesante para los tres, en realidad, que también la menciona Dura Rodrigo y dice, mire, al 2021 se sigue recomendando invertir en sistemas de control distribuido DSS como los Foxboro, Invensys, Simatic, o ya los PLC SCADA los han superado. Y creo que ahí los tres vamos a... ¿Quién pelea, parece, ¿ah? ¿Quién complica? Y aquí es que en realidad sí, el tema es bien interesante. Y creo que los tres vamos a dar una respuesta, los tres, y Carlos Delgadillo desde los diferentes enfoques, ¿no? Arranco yo. A ver, miren, DSS y la solución PLC SCADA son cosas distintas, nacieron siendo distintas, pero hay una variante en cuanto a la evolución de la tecnología que ha hecho que los controladores cada vez sean mucho más robustos, y de hecho ya migró el tema de PLC, pasó a ser PAC, ¿no? Que es la evolución, porque ahora un PLC pues ya te puede hacer diferentes tipos de estrategias de control, tiene varios núcleos, en potencia, en memoria han crecido y es un elemento más robusto. Pues siendo el elemento central de esta arquitectura de control PLC SCADA, ha ido haciendo que esta solución PLC SCADA cada vez sea más grande, más poderosa, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso de Rowell Automation, con los mismos elementos que tú haces una solución PLC SCADA, pues si tú cumples unas reglas, ¿no? Y cumples unas reglas, ya llegas al concepto del Plan PACS, que es un DSS. Ya esta evolución de hacer DSS con controladores PACS, ¿no? Y SCADAs, se llama, y Rowell lo llama el DSS moderno, ¿no? Sin embargo, cuando te vas a Siemens, tú tienes marcada diferencia, porque ellos tienen su DSS con el tema del PSS-7 y sus controladores particulares y una plataforma particular, ¿no? Entonces, si bien es cierto, han ido confluyendo en el tiempo y cada vez tienes una solución PAC SCADA más robusta, más grande, más poderosa, siguen existiendo diferencias, ¿no? Siguen existiendo diferencias, y ahí es donde ahora le doy el paso para que ejemplifique un poco más Carlos Díaz, y luego cerramos contigo, Carlos Delgadillo, con respecto a esta pregunta que siempre es interesante porque siempre sale DSS, PLC SCADA, es un tema bien complejo, que a veces hay temas marqueteros ahí que se cruzan. Sí. Dale, Carlos. Sí, gracias. Sí, tanto así de que me tomo unos minutos en una de las clases de mi módulo para hablar sobre el tema, ¿no? Y poder enfocar, poner a la gente en contexto para que puedan
ver las diferencias de las funcionalidades, ¿no? La diferencia principal, como dice Roberto, es el origen. O sea, el PLC nació siendo 100% digital y el DCS nació 100% continuo, ¿no? Analógico. Con el tiempo, el avance de desarrollo de la electrónica permitieron tener, y ustedes lo conocen, procesadores más rápidos, más baratos, acceso a mejores dispositivos, ¿no? Por eso todo el mundo cambia celular todos los años, ¿no? Y la idea es de que hoy en día con la tecnología tenemos, como menciona Roberto, un concepto que es bastante generalizado, el tema del DCS moderno, que es la confluencia de un punto intermedio, ¿no? Un equipo que hace lo mejor que hacía el PLC, que tiene que ver pues con la velocidad de procesamiento, el tema de las comunicaciones determinísticas, el acceso a los datos, ¿no? Pero que también mezcla lo mejor que tiene el DCS, ¿no? El tema de control de procesos, ¿no? Los lazos de control, el tema de la base de datos distribuida. Entonces se consigue un equipo que es bueno haciendo de todo, ¿no? Hacemos lo que es un control multidisciplinario, ¿no? Podemos hacer varios tipos de control de acuerdo a cómo se configure, como menciona Roberto, y eso es un concepto general a todos los fabricantes, ¿no? Los que hacían PLCs crearon un PAC, que vendría a ser un controlador avanzado de proceso. Los que hacían DCS inventaron su controlador híbrido, ¿no? Que era como un DCS Lite. Y al final tenemos pues estos DCS modernos o equipos que son los que normalmente se comercializan hoy en día en el mercado, ¿no? Ya por un tema marquetero, como también comentaba Roberto, cada uno le pone su nombre, le pone su adornito, pero como vamos a ver también en el programa, comparando funcionalidades, prácticamente todos los fabricantes ofrecen lo mismo, le cambian el nombre, le agregan un poquito más por ahí, de repente aprovechando el background que puedan tener de repente en la parte de instrumento, o en la parte de seguridad, o en la parte de incendios, no sé, van ahí, hay de todo en el mercado. Pero finalmente a veces los costos tienen mucho que ver, y todavía un DCS puro se comercializan, todavía se consiguen, pero a nivel costos todavía un PAC o un PLC avanzado le puede hacer la competencia para aplicaciones, ¿no? Entonces normalmente en proyectos grandes, a pesar que los fabricantes tienen opciones de DCS, a menos que sea una opción moderna, no tradicional, ofrecen soluciones híbridas o intermedias, ¿no? Y todos los fabricantes lo tienen, ¿no? Ahí Carlos puede complementar, ahí él tiene la experiencia de los dos mundos, ¿no? Sí, de hecho, como dice Carlos y como dice Roberto, la tecnología ha avanzado tanto que definitivamente las dos tecnologías, los dos mundos al final se traslapan, ¿no? Y llegan a coexistir, debido a que las características del PAC y la del DCS ya casi no se notan, ¿no? O sea, la tendencia de los DCS ya no es ser un DCS totalmente puro como era antes, ¿no? Ahora los DCS ya tienen la tendencia de, por ejemplo, tal vez ya no utilizar las entradas y salidas remotas típicas del DCS, sino usar otro tipo de entradas y salidas que son mucho más modulares y mucho más económicas, ¿no? Entonces, la tendencia de los fabricantes es irse a eso, ¿no? Porque definitivamente, pues, la tecnología lo demanda, ¿no? Roberto, ¿sigues con las consultas? ¿Teníamos algo más? Correcto. A ver, vamos a leer la última consulta, ¿no? Y aquí, mira, una consulta de Mauricio. Mauricio dice, ya se trabaja con protocolos encriptados, y en realidad ahí también rápidamente para cerrar, el tema tiene una relevancia totalmente crítica al día de hoy, tanto así que ahora el dato se está convirtiendo en uno de los activos más importantes de la compañía. Entonces, y ahora ese dato, ¿por dónde viaja? Pues viaja por los protocolos de seguridad, como hemos visto en la arquitectura y en las definiciones, ¿no? Entonces, esto ya encierra el concepto de ciberseguridad, ¿no? Que ya yo hago claramente la analogía, todos aquí se acuerdan con el tema del antivirus, ¿no? Comprar una PC venía con antivirus, ¿no? Y ahora al tener el dato tantísima relevancia, y el dato que viaja, y la seguridad de los procesos,
para no tener ningún ciberataque. Ciberataques muchas veces lo que hacen es colapsarte las redes de comunicación. Se te caen tus redes y hemos visto en la estructura de la automatización quien te une esos mundos de sensores actuadores con controlador y el controlador con el SCADA son las redes. Si tú bombardeas esas redes, esos puentes, te quedaste sin automatización. Entonces ahí entra el concepto de ciberseguridad y ya se trabaja no solamente con el tema de protocolos encriptados, sino con soluciones de más alto nivel que son herramientas de monitoreo en línea para verificar vulnerabilidades e estar viendo cómo va el tráfico y cualquier cambio o condición anormal, inmediatamente hay una serie de planes de contingencia, ¿no? Carlos, no sé si quieres para que complementes, Carlos Díaz. Y sí, bueno, actualmente hay algunas Carlos Delgado. certificaciones hacia los sistemas de control para temas de ciberseguridad, ¿no? Incluso algunos fabricantes como Rockwell te facilitan el tema de la certificación, cumpliendo una especie de checklist, ¿no? Para los sistemas, ciertas configuraciones en los switches para bloqueo de puertos y accesos. Hay firmwares con protocolos firmados que incrementan la seguridad, ¿no? Mucho de esto se implementa a nivel de infraestructura, más que a nivel del sistema de control, más a nivel de infraestructura de comunicaciones, pero sí está, digamos, es un tema muy vigente el tema de ciberseguridad, más aún hoy en día de que debido a la situación global hay mucho trabajo remoto. Deben haber visto pues que hay muchas empresas que operan las plantas o las minas desde las casas de los operadores, ¿no? Entonces hay mucho ahí digamos, de protección de datos, ¿no? Que al final es la base de todo el sistema de control, porque a partir de ahí se genera información que ayuda a tomar decisiones y que realimenta el proceso, ¿no? Carlos, no sé si quieres complementar algo. Sí, de hecho, cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de IoT, cuando hablamos de Industria 4.0, estamos hablando ya de ciberseguridad como el backbone o la parte medular del sistema, ¿no? Si no hay ciberseguridad, todo se cae como un castillo de naipes, ¿no? De hecho, hay tecnologías, por ejemplo, ¿qué es lo que se usaba hasta ahora, ¿no? Normalmente, cuando tú quieres entrar de manera remota, usas un VPN para entrar a tu red, etcétera, ¿no? Ahora existen tecnologías en las cuales tú no entras directamente a tu red, sino la persona que está en planta o a donde tú quieres ingresar te da el acceso para que tú ingreses, ¿no? Y hay un administrador que va monitoreando qué es lo que vas haciendo tú dentro de la planta. Entonces, de esa manera tú tienes mayor control de lo que está sucediendo y a quién le das el control. Eso es a nivel de redes, ¿no? A nivel de hardware también existen ya dispositivos que te pueden monitorear USBs, dispositivos que pueden estar conectados directamente a un servicio en la nube que está pues actualizando los antivirus que tiene el dispositivo, y tú antes de ingresar a planta con un USB, un disco duro, pasas por este kiosco, y este kiosco lo que hace es revisar el dispositivo, y si ve algún virus lo va a poner en cuarentena, te va a avisar y solamente te va a dejar accesar a los archivos que están limpios. Entonces hay muchas soluciones y dispositivos que te pueden ayudar a aumentar la ciberseguridad. Entonces ese es algo que a nivel de control, ¿no? Ahora tiene mucha relevancia, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Y antes hay una pregunta que han dejado para cerrar, como un bonus track, ¿no? Como en nuestra época cuando lanzaban los discos chinos y te comprabas tus CDs, ¿no? Y te decía bonus track, una canción extra de regalo, ¿no? Una yapa. Me parece interesante, miren, ¿cómo introducirse en el mundo de la automatización y control si alguien es de otra carrera como informática, sistemas? Está bien una carrera técnica en electrónica y electricidad o mecánica, aparte de los diplomados de UTEC. Ahí, a ver, si ustedes tienen una formación de ingeniería ya, y han seguido una carrera como la informática y tienen las bases de la matemática en temas como base dentro de los estudios generales, y tienen algunos conceptos básicos de automatización. A ver, este programa, el de UTEC, el que estamos conversando ahorita, han visto, acabamos de tener esta clase, esta masterclass, que en realidad yo le he hecho tratando de hacerlo lo más rápido, no entrando en el mayor de los detalles, porque quería
lograr avanzar en ciertos conceptos. Pero esto es, nos introducimos con los fundamentos y luego vamos profundizando más, pasamos por conceptos de funcionamientos de instrumentación. Carlos, de hecho, dentro de sus laboratorios, no necesita ser un gurú, haber sido, o sea, tener conocimientos en programación de controladores, porque te dan una guía paso a paso de cómo hacer este tipo de programación y luego ver un tema de escalas. Pero también hay programas, yo creo que este es un buen programa si ya tienes la base en ingeniería como informática, para que tú puedas controlarlo y entender claramente el tema de automatización. Ahora, si quieres complementarlo, hay claros, digamos, cursos cortos también que podrían verlos. También UTEC tiene un programa que es Lilo Learners en unión con TechSoup. TechSoup también es de nuestra familia, ¿no? Y tenemos un programa particular con ellos, o también dentro de TechSoup, que podrían complementarlos. Por ejemplo, quiero meterme al mundo de la automatización. Bien sencillo, si quieres meterte al mundo de la automatización, es totalmente sencillo, ¿no? Ya sabes cuál es la estructura. Tiene sensores actuadores, tiene controladores, tiene escalas y tiene redes. Pues parte desde ahí, busca cursos que te den la base de sensores, busca cursos que te den la base de actuadores, busca un curso como tal, instrumentación industrial. Luego búscate un curso que vea algo de controladores, PLCs, búscate un curso de redes y búscate un curso de escalas. Y de esa manera, haciendo cursos que te dan ahora de manera online dentro del Lilo Learners o en tu SOC mismo, tú puedes complementar y lograr claramente interiorizar conceptos y comenzar a dominar el tema de la automatización como tal. Bueno, de esta manera, pues, le agradezco, Carlos Díaz, te agradezco, Carlos Delgadillo, por la participación. Nosotros somos los profesores del curso. No está presente Miguel Sayas, quien me acompaña dictando el primer módulo de lo que es instrumentación industrial. Miguel es gerente general de Corsusa. Corsus es el representante de Endre Sandhauser, tiene años haciendo estos temas de instrumentación para grandes proyectos y él tiene un background, tiene un punto de vista comercial, ¿no? Yo tengo un punto de vista de end user. Carlos Díaz tiene un punto de vista de un integrador, ¿no? Y también el tema comercial. Entonces, Carlos Delgadillo tiene también el tema del enfoque de vista integrador también, ¿no? También del tema de la parte final de la fabricación de los elementos, ¿no? Entonces, la clase y los que se animan, pues, nos esperan meses de muchísimo aprendizaje. Muchas gracias, Karen. No sé, damos por cerrado el masterclass, o cualquier día o cualquier consulta, y les han dejado los datos nuestro equipo de ventas. Y nada, agradecerlos, que tengan unas buenas noches, recordándole claramente que por favor se cuiden, que estamos en una época siempre complicada por este tema del coronavirus, guardemos la distancia. Y un abrazo, Carlos. Te cedo, Carlos Díaz, para que te despidas, y luego Carlos Delgadillo. Bueno, agradecerles a todos el tiempo brindado para asistir a esta clase. Espero que haya sido su agrado y los esperamos en 15 días para la siguiente masterclass, que va a ser la mía. Así que los espero. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecerles por su tiempo y por las preguntas que estuvieron muy buenas, y esperándolos pues para las siguientes masterclass que viene con el Carlos Díaz, y dentro de un mes aproximadamente la mía también. Gracias, hasta luego, buenas noches. Un abrazo para todos. Buenísimo, muchísimas gracias, Roberto, Carlos Francisco y Carlos Delgadillo. Entonces, y a todos ustedes, estimados participantes, por haberse unido a esta clase magistral. Esperamos hayan llevado grandes aportes. Asimismo, hemos dejado una encuesta para que puedan llenarla y nutrirnos de su feedback, además de los contactos de las personas de venta. Sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos, cuídense.